¿Nos escucha ahí? Sí, sí. Ahora sí, bien, ahora. Hay algunas cositas acá que estaban mal conectadas, precisamente. Bueno, si querés retomo entonces desde el inicio. Vamos, sí, por favor, disculpe. No, no, por favor, si vos no podías saberlo. Bueno, estamos a tiempo igual. No, te decía que como estamos hablando de si la situación está bien, porque de las esferas oficiales nos están mostrando un panorama bueno, de mucho optimismo, grandes éxitos, Ajá, vamos bien y vamos a andar mejor. sí. Yo siempre insisto que para medir la situación económica, para saber si andamos bien, Ujú, el mejor termómetro es ver cómo está viviendo la gente, porque esa es la finalidad de la actividad económica. La mm, actividad económica es la que tiene que generar bienes y servicios, producir y distribuirlo entre los integrantes de una sociedad para que todos vivan dignamente. Y para eso hay que satisfacer un conjunto de necesidades ujú. que inclusive están hasta cuantificadas oficialmente por el Instituto de Estadística y Censo. Estas necesidades básicas abarcan, por ejemplo, cuestiones como la alimentación adecuada, no Ujú. cualquier cosa, sana, equilibrada, comidas y bebidas, La vivienda. una vestimenta necesaria, obviamente para abrigo, prenda de vestir, calzado, la vivienda en condiciones también, en condiciones adecuadas y Sí. con servicio adecuado, agua potable, cloaca, electricidad, gas. Después, la atención de la salud, que es básica, la educación también, Ajá. equipamiento, mantenimiento del hogar, traslado, comunicación, esparcimiento, vacaciones, todo eso está dentro de las necesidades básicas. Ahora, eso se mide, y eso es lo que yo digo que está mal medido, ¿no es cierto? Quienes no acceden a este conjunto de necesidades de bienes y servicios, Mm, entonces quiere decir que está en una situación de pobreza, que puede ser mayor o menor según cuáles son los bienes que no acceden, ¿no es cierto? claro. Pero esos bienes y servicios, cómo se accede? No están libremente, sino que hay que buscarlos en el mercado, y en el mercado no los regala. Al mercado hay que ir, pero con ingreso, con poder adquisitivo. El que no tiene ingreso no va a poder decir, bueno, yo no tengo ingreso, dame esta ropa, dame esta comida, dame esto, ¿no? Eh, entonces, hay algunos mecanismos compensatorios para aquellos que hay una parte importante de la sociedad que no tiene ingresos por distintas causas, ¿no es cierto? Primero, porque a lo mejor son muy chicos y no pueden ir a trabajar, o porque son muy viejos y dejaron de trabajar, o porque están enfermos, o porque quieren trabajar y no consiguen, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, bueno, pues el Estado y otras instituciones, como bienes benéficos, pueden acceder, pero si no, están condenados a vivir, o a sobrevivir o a morir, ¿no es cierto? Y yo digo que la mayoría de los argentinos hoy no están satisfaciendo ese conjunto de necesidades, por lo tanto, hay un segmento muy grande de la población que está viviendo en una situación de pobreza. Y la pobreza no se mide correctamente por el INDEC porque parece que cada vez hay menos pobres, pero en realidad cada vez la gente está viviendo en peor situación. Hay distintos informes, pero además la gente lo sabe, ¿no es cierto? 55% de la clase media tuvo que gastar ahorros previos Ajá. o tuvo que endeudarse para llegar a fin de mes, o inclusive tuvo que vender pertenencias. La clase media, te digo. Ni hablemos después de otros sectores que no llegan no a fin de mes, no llegan ni a la mitad de mes, porque no pueden acceder porque no tienen ingreso. Ahora, ¿por qué no tienen ingreso? Bueno, ahí tiene que ver, o porque no tienen trabajo, porque están desocupados, Ujú. o porque están ocupados fundamentalmente todos los que están en situación de empleo precario, ¿no es cierto? De changa, de situación informal, que sus ingresos son mucho más limitados. Ujú. Pero aún, y esto es un problema que viene ya de los últimos años, aún aquellos que están trabajando en condiciones formales, ¿no es cierto? El trabajo registrado, están teniendo problemas por la remuneración no les alcanza para satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que tenemos que ver es esto, no se está garantizando esto. Los desocupados son muchos, ¿no es cierto? Ujú. Los ocupados precarios informales están más o menos estimados que entre desocupados y ocupados precarios y alcanzan más o menos la mitad de la población económicamente activa. Es decir, es un porcentaje muy elevado, muy elevado. Y eso no se lo garantiza, es decir, eso debería garantizarlo la economía, el mercado, ¿no es cierto?, para que tengan ingresos. Entonces, hay una situación. Ahora, por qué no tienen un empleo formal? ¿Por qué no tienen empleo algunos? Porque no les gustaría, porque lo rechazan, no, porque no lo consiguen. Es decir, porque no hay empleo para todos. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar, porque si no parece una cosa muy simple mirar la superficie, ¿viste? Que no trabaja y le dan un plano, lo que sea, ¿viste? Sí, bueno, pero ¿quién es responsable de generar empleo? Bueno, el que tiene la medio de producción, ¿no es cierto? El empresario. Y el empresario va a generar empleo si tiene, en todo caso, expectativas o oportunidades de negocio
rentable. Luis, y Pero, sí, en el contexto del mercado laboral argentino, esto obviamente con números que encuentro del Instituto Nacional de Estadística y Censo, hay un 43,2% de informalidad, o sea, que en negro, digamos, este dato es muy alto. Y bueno, es el dato que genera más preocupación, ¿no? La alta informalidad, ya que muchas personas, aunque figuran como ocupadas, carecen de derechos laborales, estabilidad, seguridad social, sería, ¿no? 11,6 claro. ocupación, que me gustaría que me cuente un poquito cómo se define ese porcentaje, y la diferencia con la tasa de desocupación, que es 7,6, o sea, personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Claro, vos fíjate que medido oficialmente la mitad de la población o están desocupados o son subocupados o ocupados precarios, ¿sí? Pero, pero eso está escondiendo aún otros sectores, porque ¿quién es eh, desocupado, según las estadísticas? Aquel que buscó activamente trabajo y no consiguió ni siquiera 2 horas en la semana previa a la encuesta que se hace, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si en esa semana no buscó trabajo? Que hay muchos que lo que se llama aquellos que porque no, primero porque tenés que tener condiciones para conseguir trabajo, para buscar trabajo, mejor dicho, en especial en las ciudades grandes, tenés que ir a algún lugar, tenés que trasladarte, Un trabajo. es decir, algunos por desaliento, por lo que sea, puede ser que no busquen. Bueno, eso no está medido, pero son muchos también. Eso se llama el desempleo oculto. Están desempleados, pero teóricamente no, porque no buscaron activamente trabajo. Y después están aquellos que trabajaron algunas pocas horas y ya dejan de ser desocupados. Es decir, bueno, estadísticamente se mide así, pero uno ve la realidad y la realidad está pegando muy fuerte en ese amplio segmento, digamos, de población. Ahora, como vos bien decís, ¿no es cierto? Entre la mitad de la población económicamente activa, desocupados o subocupados, ocupados precarios. Informales, no tienen derecho, es decir, si se enferman, y bueno, no trabajan y no cobran además, es decir, Claro, claro. además de estar mal, y no tienen obra social y no tienen asistencia de salud, está en una situación malísima. Pero esto tiene que ver con los planes. Yo hace como un año y pico había dicho cuando empezaron los acuerdos con el fondo, y el presidente dijo que iba a hacer lo que le pidiera el fondo, porque el fondo le daba plata, pero le pedía, y el fondo lo que pedía era, una de las cosas era la reforma laboral, y la reforma laboral era que los trabajadores se transformen en esclavos. Y esto se está por concretar ahora. Bueno, es de debate permanente, está por hacer un paro la CGT, hay reclamos muy fuertes, porque se quiere pasar a lo que son formales a la situación de los informales, legalizar la informalidad, ¿viste? Porque se le quita derecho. Normalmente el presidente habla, ¿no?, de los países desarrollados, pero los países desarrollados, esta situación es inédita, es decir, que haya la mitad de la población sin derechos laborales. Y los derechos laborales, si se da a reformar, como se avanza en muchos países, en la jornada laboral, se están acortando las horas laborales, se está acortando la jornada laboral. Porque la idea es que trabajen un poco menos, trabaje más gente, haya más empleo y siempre sin perder los derechos y los ingresos que reciben, ¿no es cierto? Bueno, tengo acá en uno de los puntos, está mirando el ranqueo laboral, se incluye un programa de regularización para empleados no registrados o subregistrados, ofreciendo a las empresas condonación de deudas por aportes y contribuciones. ¿Qué quiere decir ofrecer a las empresas condonación de deudas por aportes y contribuciones? Claro, pero vos fijate una cosa, ¿no? Vos sos, porque acá hay que distinguir dos realidades. No existe el empresario o la empresa en general. Una cosa es la corporación, una cosa es la empresa monopólica, una cosa es los grandes empresarios que dominan el mercado y no tienen problema de competencia porque son los que determinan los precios, ¿no es cierto? Y otra cosa son las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen las condiciones suficientes para ser competitivos frente a las importaciones que vienen subsidiadas. Entonces, no es lo mismo la situación de un pequeño empresario que de un gran empresario. Y en realidad, quienes están haciendo los proyectos y lo elaboraron, ¿no es cierto?, y presentan los proyectos para la reforma laboral, son todos o empresarios grandes, de los grandes grupos económicos, o son los abogados, los estudios jurídicos que defienden a las grandes empresas. Entonces ellos lo que buscan es precarizar el trabajo al trabajador formal para ir quitándole distintos derechos que han tenido siempre, con el argumento de que así va a haber más empleo.
Eso es absurdo, eso no pasó nunca. 3 gobiernos tuvimos nosotros de la dictadura que dijeron vamos a sacarle derechos a los trabajadores, así abaratamos los costos y los empresarios emplean más. La dictadura, el menemismo, el macrismo, y resulta que en ninguno de los casos hubo mejoras en el empleo. Le sacaron derechos porque no tiene nada que ver. El empresario va a emplear más si tiene condiciones, si el mercado, por ejemplo, le está demandando más, necesita invertir, necesita contratar más, ¿verdad? Pero acá el mercado se está achicando y se va a seguir achicando el consumo interno. Entonces, eso es un argumento falso. Lo que se quiere es, sí, abaratar el costo, pero de las corporaciones, como lo mismo que se está haciendo con la reforma tributaria que se Pero quiere esta implementar. idea también, también sirve para las empresas, por ejemplo, el punto de simplificación del registro. Yo pregunto porque estoy leyendo acá cositas, dice, se reduce la cantidad de información necesaria para registrar al trabajador, para acelerar el trámite y simplificar la burocracia. En teoría, estamos hablando siempre de que esto son cosas que hay que analizarlas, entenderlas, para, no es solamente una lectura, digamos, amena la que hacemos. Por eso yo voy consultando con Luis, que es el que sabe más materia. Los principales reclamos de la oposición a la reforma laboral liderada por la Federación General del Trabajo son las CTA y los sectores de política que se centran en el proyecto eh, que dice que busca precarizar las posiciones laborales y debilitar el poder sindical. Sería por ahí un poquito el reclamo y porque el rechazo en tema de el aspecto cuestionado del tema de la indemnización, el fondo de cese, ¿no? El reclamo. Hay varios reclamos. Por ejemplo, el periodo de prueba que se está haciendo cada vez más largo. Vos tenés 3 meses, está bien. 6 meses se largó, está bien. Pero ahora le quieren largar un año, ahora van a tener toda la vida de prueba, lo van a contratar cuando se está por jubilar. Es un absurdo, un abuso. Y eso lo quieren hacer fundamentalmente las grandes empresas, porque la pequeña y mediana no pueden regularizar inclusive así, porque están en la lona. Hoy le están afectando su realidad y la sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas dependen de otros factores que tienen que ver con cómo están abriendo el mercado, además abaratando artificialmente las importaciones y no pueden sobrevivir las pequeñas empresas. Y además, si el mercado se achica, las que más sufren, las que más caen, son las chicas, las que tienen más espalda son las grandes y soportan. Si no pasa por ahí el tema. Pero sin embargo, aprovechan las grandes para de esta manera achicar un montón de costos que le significan, o inclusive para regularizar algunas situaciones, como vos decís ahí, ¿no es cierto?, que vienen, que si bien es cierto que no están registrando personal, y con esto hay una forma de regalo que le hace el Estado, decir, bueno, no le vamos a cobrar lo que nos deben por no haber registrado, como se hace en los blanqueos impositivos también. Bueno, los que no pagaron impuestos, si entran ahora, no le cobramos los intereses ni los impuestos pasados. Es decir, es un premio a los que no cumplieron, pero esto está dirigido más que nada para las grandes empresas. Bueno, puntos para las pequeñas empresas. Por ejemplo, el colaborador independiente, que es la figura que ponen en una parte del artículo, que busca crear un nuevo marco legal para formalizar a los pequeños emprendedores que contratan ayuda. Pero es fuertemente criticado por los sindicatos. ¿Cómo funciona la figura del colaborador, el trabajador independiente, monotributista autónomo, que puede contratar hasta un máximo de 3 personas colaboradores independientes simultáneamente? Bueno, ¿cuál es Claro, pero yo te digo una cosa, Genaro, yo, Bien. yo vengo de otro mundo, ¿no es cierto? Lo viví y lo palpé y lo estudié, y te digo que cuando existía una legislación laboral mucho más completa, mucho más defensora de los trabajadores que ahora, Sí. y había pleno empleo, y las pymes andaban muy bien. Estamos hablando de los años 60, 70, ¿no es cierto?, del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el otro modelo económico que protegía a las empresas. Escúchame, hoy hay un nivel de competitividad a nivel internacional porque hay países que tienen, bueno, que es muy difícil competir por la abundancia de mano de obra, porque tienen mano de obra esclava, porque utilizan, bueno, tienen poder económico. Mm. Y vos fíjate que hasta Estados Unidos tuvo que poner tasas altísimas a las importaciones, porque no puede competir. Estados Unidos te estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿cómo va? La pyme tiene que cambiar el contexto, tiene que cambiar la política, no depende de que le pague menos o que en lugar de tener empleados formales. Y yo te digo, el empleo formal, ¿qué te garantizaba? Que si vos trabajabas, tenías derecho a vacaciones, o vacaciones pagas por lo menos,
Si vos trabajabas y te enfermabas, tenías derecho a recibir un salario igual. ¿Entendés? Eso es un derecho. Y además estabas pagando, te estaban pagando tanto el trabajador como el empleador, estaba pagando el derecho a tener después una jubilación digna. Entonces, esos derechos, ¿por qué los vas a perder? ¿Y cómo es en los países desarrollados? Y tienen pleno derecho. Entonces, si queremos parecernos a ellos, los grandes empresarios acá quieren tener un país con mano de obra esclava, como si estuviéramos en los países más atrasados de África, y quieren vivir y ganar como los países más desarrollados. Entonces, esto es lo que se oculta en general en estos debates. ¿Por qué? Bueno, porque los grandes medios de comunicación están manejados por esos grandes intereses. Bien, bueno, hablamos de conocimientos, de la parte esta, que yo quería terminar, cerrar esta parte del colaborador independiente. Por ahí la crítica lo que sostiene es una herramienta para disimular relaciones de dependencia y cubrir el trabajo negro, bajo una nueva figura legal. Pero bueno, cosas que se van a ir viendo durante el transcurso de este tiempo que se vaya aplicando esta. ¿Sabes por qué, Genaro, con esto te cierro? Porque nosotros tenemos que pensar en otro modelo de sociedad, Ujú. donde nosotros estemos preocupados por producir y distribuir lo que necesita la gente. Nosotros tenemos capacidad y tenemos condiciones, por ejemplo, para que todos puedan alimentarse bien. Podemos hacerlo. Y sí, sí estamos fabricando alimentos para 400 millones y somos 50. Es decir, estamos. El tema es que cómo se distribuye y cómo se produce. Ujú, claro. Nosotros estamos exportando carne vacuna, ¿no es cierto? Niveles récord. Resulta que cada vez hay menos consumo de carne vacuna interno. Nosotros inclusive estamos exportando hierba, estamos en nivel y estamos disminuyendo el consumo de hierba, que es un consumo que lo último que le queda a los sectores de menores recursos, como para tirar un poco, ¿no? Tomando mate. Podemos fabricar viviendas masivas. Hay un déficit de 3 millones y medio, 4 millones de viviendas que afecta a 20 millones de argentinos. Tenemos todos los insumos, tenemos todo acá, podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer ropa para todos, pero estamos importando ropa de Según China y de otros países. los números que yo tengo acá, la Cámara de la Carne registró un 50 kilogramos por habitante al año, alrededor de 50,1 a 50,24 kilos al año en los últimos 12 meses medidos a junio de 2025, el último, el otro se mide para enero, ¿no? Este valor representa un incremento del 5% respecto a los mínimos históricos que se habían registrado años anteriores. En la escasez, en el contexto de tendencias clave, hay un aumento de la oferta interna, pero hay un total de aumento en el consumo, en el consumo externo. Llega esta época del año y es bien sabido que Estados Unidos compra toneladas y toneladas y toneladas de carne y desabastece mercados alrededor. Esto lo escuché hablando a un economista, lo contaba un poquito, que no es que no hay, bueno, contaba por qué, como escasea, sube un poco No, el en precio. realidad lo que más aumentó es la exportación de carne a China, ¿no es cierto? Bueno, China no está comprando mucho. Pero el tema es el siguiente, ¿cuál es el objetivo de producir carne nosotros? Primero alimentarnos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de generar, de producir energía? Y que tengamos energía abundante y no tan cara para nosotros. Pero resulta que acá la prioridad es exportar. ¿Y para qué? Es decir, ¿y los argentinos qué? sí. Y vos decís, bueno, si exportamos tenemos dólares. ¿Qué hacemos con los dólares? ¿Mejorar la situación económica, social? No, para pagar la deuda. Pero ¿por qué va a pagar la deuda fraudulenta que beneficia y que ha beneficiado a los saqueadores? Esto es el mundo al revés. Esto es lo que tenemos que analizar, porque si no, no va a salir nunca. Bueno, ahí está. Te tiro otro dato. En los años 70 y 80, en los años 70 fue el pico máximo de consumo de carne que por semestre superaba los 80 kilos por persona. Hoy en día, el total del consumo de carnes entre los 115 kilos por habitante por año, digamos, el promedio, obviamente en los carnes más consumidas no está la vacuna, sino la de pollo y la porcina. También. Claro, claro, pues ha disminuido el carne vacuna, seguro, sí, 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 Pero sí. bueno, sí, nos van a salir, a mí me van a salir plumitas, ¿sí? Vengo con pollito, ya me levanto y no me desperezo, cacareo, así que ya, capaz que para Bueno, este año me pero, cuesta a mí, digamos. pero convengamos que el objetivo de la política, como también de la economía, es que la gente viva mejor, que la gente viva dignamente. Y acá los objetivos son otros. Tenemos que ser un país confiable para quién, para los acreedores, usureros, inversores que no son inversores, sino que vienen a especular, a ganar nada más sin hacer nada. Entonces, si no cambiamos esas prioridades, Mm. lamentablemente nosotros en la primera mitad de la gestión de este gobierno vamos mal, pero vamos a ir mucho peor porque este gobierno va a profundizar todas las medidas en esta segunda etapa, pasadas las elecciones y blanqueando un poco la decisión del Fondo Monetario de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que nosotros tengamos industria.
No, para nada, ni que tengamos clase media, ni que tengamos consumo. Ellos lo que quieren son los recursos, y eso apunta el acuerdo que se está gestando con Estados Unidos, que se anunció en general las pautas gruesas, ¿no es cierto? Y a eso ahí apuntan también las reformas que se quieren hacer. Bueno, esto es lo que tenemos que ir discutiendo, que la sociedad sepa que, porque pues si no cree que este esfuerzo que sí hicimos nosotros es para estar mejor el año que viene, otra vez, y no, es para estar peor. Esto es lo que tenemos que entender. Muy bien. Luis, un abrazo grande. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, abrazo. Muy bien, ¿eh?